Buenos días, apreciados alumnos y alumnas. Continuando con el desarrollo de la unidad programática 1 y 2. Nuestro tema de hoy, equipo y grupo de trabajo, tipos de grupos, relaciones entre personas y grupos. Cuando hablamos de grupos y equipos, nos referimos a dos modelos que sirven para distintos proyectos organizacionales. No es que uno sea mejor que el otro. Cada modelo sirve para determinados propósitos y según determinados recursos que posea la organización. Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en forma independiente para alcanzar un objetivo global y pueden o no trabajar uno al lado del otro en el mismo departamento. Los comportamientos, formas de trabajar, responsabilidad y liderazgo en un grupo son muy diferentes a los de un equipo. Un equipo de trabajo es un pequeño grupo de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un objetivo en común y una forma de trabajo que sostiene la responsabilidad de cada uno. La mejor medida de un equipo es entre 7 y 12 individuos, disculpen. Los equipos de más personas requieren de mayor estructura y soporte. Los equipos más pequeños a menudo tienen dificultades cuando alguno de sus miembros se ausenta. Diferencias entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. Los miembros tienen habilidades y competencias que complementan el propósito del equipo. No todos los miembros tienen las mismas habilidades, pero juntos son mejores que la suma de sus partes. En los equipos los miembros comparten roles y responsabilidades, están constantemente desarrollando nuevas habilidades para mejorar el desempeño del equipo. El equipo identifica y alcanza consenso sobre sus objetivos y cómo los llevarán adelante. El equipo sostiene la responsabilidad de sus miembros cuando experimentan algún conflicto con uno de sus miembros. Hablan directamente con ese individuo en vez de hablar con el supervisor. Cuando un miembro no trabaja dentro del nivel requerido, el equipo soluciona el problema. Los individuos en un grupo están comprometidos con el enfoque y objetivo del líder. A menudo los grupos son más grandes en cantidad de miembros que los equipos. El grupo respalda los objetivos del líder, la responsabilidad del grupo radica en cada individuo, la responsabilidad no es compartida. El liderazgo es patrimonio de una sola persona, más que el liderazgo compartido del equipo. El grupo trabaja un punto de vista dominante, mientras que el equipo persiste en diferentes puntos de vista y las decisiones se realizan por consenso. Los grupos son más fáciles de crear que los equipos. Cuando las decisiones y la forma de trabajo y los procesos ya están determinados, entonces se forma un grupo de trabajo para llevar adelante esos procesos que no requieren venderlos, como ocurriría con los miembros de un equipo. Para formar un grupo, hay que identificar un líder fuerte y empoderar a las personas para que reclute a los miembros del grupo. Formule el objetivo principal, la forma de trabajo y lleve adelante la toma de decisiones. Los resultados del grupo deben estar predefinidos. Los miembros de un equipo tienen habilidades complementarias, comparten una tarea en común y tienen objetivos que definen ellos mismos, a diferencia del grupo cuyos objetivos los define el líder, para los cuales sus miembros tienen responsabilidades individuales y compartidas. Tienen una finalidad compartida y un claro entendimiento de lo que es la misión del equipo. Las diferentes perspectivas, conocimientos, habilidades y fortalezas de cada miembro son identificadas y utilizadas. Los grupos tienen un performance rígida. Sus miembros tienen roles y tareas asignadas que no cambian con el tiempo. Los equipos tienen un performance flexible. Diferentes tareas y funciones son requeridas.
Los roles y tareas pueden cambiar dependiendo de la experiencia o de la experteza para el tipo de trabajo que se tenga que realizar. Las acciones de los miembros de un equipo están interrelacionadas y coordinadas. Tienen el sentido compartido de unidad y se identifican con el equipo y entre sí. Utiliza más el nosotros que el yo. Un grupo típicamente produce productos que son la suma de las contribuciones individuales de sus miembros, mientras que un equipo desarrolla productos que son el resultado del esfuerzo colectivo del grupo. En resumen, equipo, liderazgo compartido. El equipo decide, discute y realiza un verdadero trabajo en conjunto. La finalidad del equipo la decide el mismo equipo. Responsabilidad individual y grupal compartida. El producto del trabajo es grupal. La medición del performance es directa por la evaluación del producto del trabajo. El equipo discute y realiza reuniones para resolver problemas. El grupo, hay un solo líder. El líder decide, discute y delega. La finalidad del grupo es la misma que la misión de la organización. Responsabilidad individual. El producto del trabajo es individual. Se mide la efectividad indirectamente. Por ejemplo, impacto sobre el negocio de cada individuo. Las reuniones son propuestas por el líder. Tipos de grupos. Podemos encontrar tantas tipologías de grupos como grupos existen en la vida cotidiana. De esta manera podemos determinar a grupos por su tamaño, por su composición, por sus funciones, incluso por su origen. Así podríamos decir que hay grupos grandes y pequeños, primarios y secundarios, grupos heterogéneos o homogéneos, bien por su diversidad, bien por las características de sus personas. También podríamos decir que hay grupos que son de ayuda o terapéuticos, para la formación o para fines académicos. En definitiva, para hablar de una tipología de grupos podríamos centrarnos en muchas de las variables que presentan y que perfectamente podrían ser el criterio a partir del cual se puede proponer una tipología diferente. Seguramente ninguna de esas tipologías sería incorrecta, pero en todo caso deberíamos preguntarnos por la utilidad de ellos. Como no podemos realizar aquí una lista extensa de tipos de grupos, que por otro lado resultaría desde su corrección siempre incompleta, proponemos en cambio ofrecer explicaciones de algunas de las tipologías que creemos son importantes para la dinámica de grupos y que de alguna forma han marcado la trayectoria de este tema. La primera de las tipologías a desarrollar la constituye la relativa a los grupos de pertenencia y los de referencia. Grupos de referencia y pertenencia, Iman en 1942 refirió a esta distinción, ya que se supone que al pertenecer a un grupo determinado, las personas deberían tender a aceptar las normas y a compartir los valores propios de dicho grupo. Que eso es lo esperado, lo común y lo razonablemente esperado. Entonces continúa Iman, ¿por qué razón no siempre se cumple lo anterior? Es decir, ¿por qué hay personas que, perteneciendo a un grupo determinado, se identifican con otros grupos? ¿Es acaso no hay una verdadera correspondencia con el grupo al cual se pertenece? ¿Existe entonces una pertenencia ficticia? ¿O como más tarde se identificó, existe una constatación de que al no asumirse siempre los valores, las creencias y las normas del propio grupo y, en cambio, si se da lo anterior con otro grupo, es porque estamos hablando de que existe un grupo de referencia? Un grupo con el que las personas tienden a identificarse, del que aspiran a ser parte y que toman como referencia para su propia identidad. Tenemos aquí una de las principales diferencias en cuanto a grupo, que ha aportado la dinámica de grupos.
los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Tenemos después grupos primarios y secundarios. Otra distinción, quizá con menos impacto para la psicología social, pero que es sin duda una de las primeras que nos viene a las cabezas, es la de Coley en 1909, una distinción que va más allá del tamaño propio del grupo. Es decir, aunque el volumen es importante, lo que realmente importa son las consecuencias de dicho volumen. Podemos determinar esta tipología de la siguiente manera. Grupo primario. Existencia de relaciones afectivas intensas, es cara a cara, con un alto grado de cohesión interna y evidentemente un alto grado de intimidad entre sus miembros. Ejemplo de ello son las parejas, las familias, etc., donde el carácter afectivo tiene gran importancia. Grupos secundarios. Las relaciones interpersonales se basan en criterios institucionales que suelen ser independientes de las personas. En este tipo de grupos son las posiciones que ocupan las personas lo que importa y no tanto las personas mismas. Por ejemplo, en una empresa lo que puede llegar a interesar es el puesto de director, independientemente de quien ocupa dicha plaza. Ejemplo de grupos secundarios son las organizaciones. Los grupos pueden ser también formales o informales. Los grupos formales nos referimos a los que definen la estructura de la organización, con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. Ejemplo, los 6 miembros de la tripulación de un avión es un grupo formal. En cambio, los grupos informales son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidos por la organización. Estos grupos son formaciones naturales del entorno laboral que surgen en respuesta a la necesidad de contacto social. 3 empleados de diferentes departamentos que comen periódicamente juntos son un ejemplo de grupo informal. Los grupos informales prestan un servicio muy importante, puesto que satisfacen las necesidades sociales de sus miembros, debido a las interacciones que resultan por la proximidad física o ejecución de tareas. Se observa que muchas veces los trabajadores emprenden actividades en conjunto, como jugar al fútbol, trasladarse en grupo del trabajo a casa, tomar el almuerzo y hablar en los descansos. Debemos reconocer que estas relaciones entre individuos, aunque informales, influyen hondamente en su comportamiento y desempeño. Relaciones entre personas y grupos. Que al considerar cualquier individuo y un grupo particular, es evidente que existen entre ellos muchas posibles relaciones. La persona puede ser o no un miembro. Puede depender del grupo en cierto grado para obtener cosas que valora. Puede considerar atractiva o repelente la perspectiva de ser miembro, y el grupo a su vez puede aceptarlo o rechazarlo. La membresía puede ser voluntaria e involuntaria. Puede pertenecer simultáneamente a varios grupos, y esas membresías pueden ser más o menos compatibles entre sí. Finalmente, puede usar el grupo como referencia al formar sus creencias o actitudes, al guiar su conducta y al evaluar el tratamiento que recibe y evaluar otra gente. Entre eso tenemos membresía. Es la que da a la persona un significado de pertenencia. La podríamos llamar su pase de acceso dentro del grupo. Se deduce que cualquier persona queda afectado de alguna forma por el hecho de la membresía. Es de esperarse que los efectos de la membresía sobre una persona serán mayores cuanto más fuerte sea el carácter de grupo de las series de individuos que constituyen dicho grupo. Siguiente, dependencia. A menudo la membresía hace que el individuo
dependa del grupo en muchas de las cosas que necesita. Los miembros de un núcleo familiar, por lo común, dependen muchísimo de él para aprovisionarse de comida, refugio, afecto, seguridad y otros recursos necesarios a un vivir efectivo. Los miembros de un sindicato dependen de él, de la efectividad de cómo negocie, de la naturaleza de sus programas de bienestar social y de los progresistas, de sus líderes, para un nivel de ingresos, las condiciones de trabajo y de seguridad en la vejez. Entonces se ve que la naturaleza y grado de la dependencia son importantes de la relación entre una persona y un grupo. Atracción y aceptación. Se dice que la relación de un individuo hacia el grupo es de atracción positiva, si el grupo lo motiva a convertirse en miembro o a seguir siéndolo. De atracción negativa si no desea pertenecer, y de atracción neutral si la membresía le es indiferente. Se dice que es sumamente cohesivo el grupo cuyos miembros se relacionan con él por un alto grado de atracción positiva. Probablemente tal grupo es fuerte en el sentido de tener la capacidad de retener miembros, movilizar sus energías para apoyar las metas de grupo. Volición o voluntad. La posibilidad de que una persona puede ser miembro de un grupo al que no desea pertenecer hizo a muchos teóricos distinguir entre membresía voluntaria y no voluntaria. Los reclusos de una prisión, son por lo común sumamente interdependientes y constituyen por ello un grupo, aunque preferirían no pertenecer a él. Un trabajador en la compañía, solo porque su nivel de vida es alto debido a la antigüedad y los beneficios de la pensión, se mantienen en ese grupo. Muchas gracias. Esto es todo por hoy.